Nuestro, que tu morada es en las alturas del cielo. Santo, santo, santo sea tu nombre, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia nuevamente, rogando tu dirección, que en esta hora, Padre, al abrir nuevamente tu palabra y exponer algo de información que nos rodea, podamos, Señor, verla desde el ojo más crítico y poder comprender en qué nos afecta a nosotros como hijos tuyos. Que a través de eso podamos tomar decisiones que hace tiempo ya debiésemos de haber tomado, que nos motive, Señor, para poder perfeccionarnos aún más, y que al mismo tiempo, Señor, nos motive también a ayudar a aquellos que están en la oscuridad. Señor, te rogamos por favor que puedas fortalecer cada una de las ramas y los ministerios de esta obra. Y asimismo te ruego especialmente en este momento por la obra ProSalud. Señor, te agradecemos por ella, porque de no haber sido por eso, probablemente este sería un pueblo enfermo. Pero gloria damos a tu nombre, Señor, porque no es así. Te rogamos, Padre, nos puedas seguir ayudando para mejorar, y que al mismo tiempo, Padre, el mundo nos pueda ver diferentes y sanos para honra y gloria tuya, Padre. Acompáñanos, Señor, y dirígenos en este estudio. Por favor, te ruego toques mis labios y que todo lo que se ha de exponer pueda ser de sabiduría tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y el médico de médicos, te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes. Como comentaban las compañeras, llevamos, gracias a Dios, ya un tiempo trabajando allá en la zona del Estado de México, casi la frontera con Michoacán. Y a lo largo del trabajo, hermanos, nos hemos encontrado con diferentes problemas, como comentaban ellas, tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces, en esta tarde me voy a referir un poco a aquellos hermanos que trabajan en la obra médica y que se han topado quizá con las mismas dificultades con las que les voy a presentar en este momento. En este ministerio llegas a encontrarte personas que vienen a pedir ayuda quizá por alguna enfermedad, que inmediatamente que nosotros lo miramos sabemos que es resultado, como la sierva del Señor menciona, de sus hábitos, costumbres, ¿sí?, errores en sus vidas o el ambiente que lo rodea. Pero sin embargo llega el momento en el que te encuentras con alguna enfermedad que te abre los ojos y te hace dudar, porque dices, ¿cómo es posible que esto que tiene esta persona se relacione con su comida, con su bebida? Así como nos hemos topado con hermanos muy humildes, también nos hemos topado con químico-farmacobiólogos, gente de peso que te cuestiona y te hace dudar de lo que a veces uno cree. Entonces, en esta hora, hermanos, a petición de los hermanitos, tratamos de enfocar el mensaje en cuanto a lo que es el título del congreso, y quiero en esta tarde hacerles una invitación que pues hasta aquí no he escuchado mucho. Entonces quiero, hermanos, por favor, que podamos tomarlo muy, muy en cuenta. El tema se titula Remedios o maldiciones. Sí, está curioso, pero les vamos a tratar de explicar el asunto. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, para comenzar. Capítulo 10, versículo 10 también. San Juan, capítulo 10, versículo 10 y 11. Si alguien lo encuentra, por favor, les ruego me ayude a leerlo en voz alta, hermanos. San Juan, capítulo 10, 10. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, gracias, hermano. Bien, el tema, hermanos, va a implicar algunas cosas interesantes. En este versículo que la hermana nos acaba de leer, nos abre un panorama muy interesante. Para la mayoría de los que estamos aquí ya llevamos un avance considerable en lo que es la reforma ProSalud. Nos da mucho gusto. Pero también, hermanos, yo les quisiera hacer una pregunta a todos ustedes, todos los que están presentes. ¿Cuál es, hermanos, la causa de la enfermedad? A los hábitos, perfecto, transgresión. ¿Ustedes qué opinan de ese lado, hermanos? Desobediencia. Desobediencia. Ok. ¿Por qué se los menciono? Miren,
El Señor nos ha abierto la posibilidad de visitar algunos grupos en la zona de Guadalajara y previo a esto, algunos médicos estuvieron trabajando allí. Para cuando nosotros llegamos nos encontramos con la sorpresa de que estos hermanitos habían dejado ciertas instrucciones que más que ser benéficas estaban alterando mucho a lo que era ese grupo. Entonces nos sorprendimos y de entrada ellos manifestaban una inquietud. El hermanito que estuvo con ellos, ayudándoles en lo que era la cuestión médica, era un tanto estricto y a toda persona que veía enferma, ya sea por una gripa o ya sea por un dolor de estómago, lo tachaba de pecador y blasfemo y filisteo y casi lo quería sacar a patadas del grupo. Y entonces los hermanos me decían, es que él nos presentó una cita que decía que ciertamente el que está enfermo es pecador, está en pecado, es por culpa de la transgresión. Y esto, hermanos, llevó a muchos allí a descarriarse, a ver la reforma pro salud como un yugo más que como un beneficio. Entonces, hermanos, es parte de lo que queremos hoy exponerles. ¿Por qué mencionamos este versículo? ¿A qué ladrón se refiere nuestro Señor Jesucristo en este verso? A Satanás. ¿Y a qué tres cosas vino Satanás a la tierra? A hurtar, a matar y a destruir. Y esa labor le ha salido muy bien hasta estas fechas, hermanos, desafortunadamente. Entonces, quiero que miremos una cita en el Ministerio de Curación, página 76, ¿sí? Para poder aclarar este asunto. La enfermedad, el padecimiento y la muerte, que es básicamente la obra de Satanás, son obra de un poder enemigo. ¿Quién es el que destruye, hermanos? Satanás. ¿Sí? Dios es el que restaura. ¿Ah? Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, noten, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Y así les enseñaba que habían traído su dolencia sobre sí al transgredir las leyes de Dios y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia, que es lo que ustedes comentaban. A resumidas cuentas, ¿qué es? Las enfermedades son resultado del trabajo de Satanás, ¿sí? Pero el que nosotros nos enfermemos es una decisión muy personal entre hacer caso y ceder a sus tentaciones o aquello que Él nos coloca enfrente, ¿estamos? Pero en sí la enfermedad no es o no recae totalmente sobre los hombros del enfermo. ¿Por qué? La misma sierva del Señor menciona que si nosotros tachamos, imagínense una persona con cáncer en una etapa terminal y todavía llego yo y le digo que se va a perder su alma porque es un pecador y por eso está enfermo. Y pareciera algo absurdo, hermanos, pero ha demeritado en muchos lugares la causa de la labor de Dios. Entonces, es una responsabilidad tratar de una manera muy cautelosa con la gente. Miren, Juan capítulo 9, versículo 2 y 3. Por favor, vamos en sus Biblias, porque es una historia, un relato conocido, que me gusta mucho. Juan capítulo 9, versículo 2 y 3, el Evangelio según San Juan. Capítulo 9, versículo 2 y 3. ¿Sí? Dice de la siguiente manera: y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y bueno, no es que no le vamos a denunciar su error a la gente, pero ¿cuál es el punto en esto? Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o el estanque donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Por mucho que tú le digas pecador al enfermo, no lo vas a sanar. Entonces tenemos que tener todo en una balanza en la que tú puedas dejarle claro sus errores, pero no ponerle el dedo donde realmente no tiene culpa, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿a qué vamos a enfocar este asunto y por qué les menciono esto? Bien, porque hay muchas enfermedades dentro del pueblo de Dios. Me he encontrado grupos donde me dicen, hermano, ya dejé la coca, ya no como carne, ya no como quesos, y sigo padeciendo estreñimiento, y sigo padeciendo dolores de cabeza seguidos, tengo muchos problemas nerviosos, en fin, muchísimas enfermedades. Y los hermanos se cuestionan diciendo, ¿por qué? Si se supone que ya estoy guardando los principios de la reforma pro salud. Entonces, en eso, hermanos, y por eso titulamos
el tema así, remedios o maldiciones. Y para eso quiero presentarles a dos personajes. Para empezar, la doctora Linda Silver Birnau, que es una toxicóloga estadounidense, microbióloga y actual directora del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental. ¿Sí? Y tenemos de este lado a Frank Kirsch, profesor de Ingeniería y Ciencias Atmosféricas y profesor de Química y Biología Química. De hecho, este es un maestro en la Universidad de Harvard que se encarga del cuidado del medio ambiente. Estudiando el tema, encontramos que estos dos señores hicieron un trabajo muy interesante, que tiene una relación directa con lo que hoy estamos atravesando nosotros aquí, ¿sí? Y es lo que vamos a tratar de exponer. Ellos mencionan en su trabajo, hermanos, que hoy día, en la mayoría de las ciudades, si no es que en el 100%, estamos respirando en el aire tóxicos, ¿sí? Tóxicos interesantes que la verdad muchos no los conocemos, muchos quizás sí. Se los vamos a mencionar rápido. No sé si ustedes han escuchado hablar del mercurio. Bueno, el mercurio es el único metal líquido. Daña el hígado, los riñones y el cerebro, aún en cantidades muy pequeñas. ¿Dónde tenemos mercurio, hermanos? ¿Dónde ustedes les suena que hay mercurio? No sé si alguien aquí haya trabajado alguna vez en línea de hospital como enfermero o algo así por el estilo. ¿No? En los termómetros. Hay un sistema de precaución en los hospitales. Si se les llega a romper un termómetro de mercurio, casi tienen que hablar a los bomberos a que vayan a solucionar el problema por un solo termómetro. Entonces es algo muy, muy interesante. El envenenamiento por este metal resulta de comer pescado contaminado en el aire o respirarlo. El cuerpo no lo puede eliminar, así que lo acumula. Provoca musculatura débil, pérdida de la vista, parálisis y muerte. De hecho, muchos quizá aquí tenemos mercurio, ¿sí? Cerca del año de 1970, la odontología empezó a hacer avances considerables en el tratamiento de las caries y empezó a darse mucho énfasis a lo que eran las amalgamas de mercurio. Entonces, la mayoría de los que pasamos por algún problema por caries nos llegaron a poner en algún momento amalgamas con mercurio, aleaciones de mercurio, níquel y plata. Entonces, muchos hermanos traemos mercurio en las bocas y al comer, al estar expuestos al calor, ese mercurio, dicen los científicos de estos dos señores, se desprende y nosotros lo empezamos a consumir, ¿sí? Otro metal es el uranio. ¿Saben o han escuchado ustedes hablar del uranio? ¿Sí o no mucho? Es un elemento radioactivo extremadamente peligroso. Destruye totalmente el sistema inmune, daña los riñones y todo el tejido vivo a su paso. Aún los que trabajan con radiografías corren este peligro. Un ejemplo del problema o el peligro del uranio, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que básicamente eran una reacción por uranio. Y entonces, pues ustedes saben la historia, provocaron, hermanos, catástrofes que hasta 200 años después la gente no podía sembrar, las personas que vivían ahí sufrían enfermedades. Entonces, es un problema serio. Hay otro elemento que es el plomo. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca del plomo. Este daña el cerebro, los riñones, el hígado y otros órganos. Provoca convulsiones, calambres, cefalias, aún en pequeñas cantidades. Reduce la capacidad de aprendizaje y cambios repentinos en el comportamiento. Se encuentra en agua, gases, pinturas automotrices, como son las pinturas para la carrocería, solventes y derivados del petróleo. Es donde está el plomo. Entonces, ¿por qué esto nos llama la atención? ¿O por qué nos interesa considerarlo? Por algo muy sencillo, hermanos. Como médicos misioneros, la sierva del Señor nos dejó una instrucción muy clara. Ella dice en el libro de Consejos sobre el régimen que hay muchas maneras de sanar, pero solamente hay una que el cielo aprueba. ¿Cuál es? Las 8 leyes de la salud. Y entonces, hace poco que yo llego a ver a unos hermanos en la ciudad y les empezamos a hablar acerca de las 8 leyes. Se ríen y me dicen: tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre pensar, sí, que el agua contaminada, que el aire sucio, que la destrucción de la capa de ozono y la intensidad de los rayos UV, cómo se te ocurre pensar a ti que eso me va a sanar? Y te hacen pensar, porque en realidad, hermanos, hay muchos respaldos científicos que te demuestran que ciertamente esos medios, por eso llamamos así el tema, remedios o maldiciones, en las ciudades, esos remedios se están tornando más bien maldiciones y están enfermando
a mucha gente, ¿sí? Entonces, es parte precisamente de lo que tratamos de exponerles. Una de las primeras leyes es el aire, pero el aire en la ciudad, hermanos, hoy en día en Estados Unidos, está provocando que 1 de cada 5 personas comience a sufrir alergias, o que aquellas que tienen alergias se agraven esas alergias, ¿sí? Son agravadas por contaminantes y algunas sustancias químicas en el aire en las zonas industriales. Alrededor de 2 millones de americanos padecen enfisema pulmonar. Estas cifras van en aumento. Ahora la contaminación del aire está ocupando el primer puesto como factor de riesgo, aunque el cigarro continúa siendo otro factor también. Antiguamente pensábamos que los de enfisema era porque eran fumadores de años, y ciertamente hoy ya no es así. En realidad, el aire del medio ambiente está ya más contaminado que el humo de un cigarrillo. Entonces, pues es algo que la verdad es muy preocupante. Esto está provocando también cepas de cáncer broncopulmonar como resultado directo de agentes como humo de cigarrillos, asbesto, radiación y dióxido de carbono. También neumoconiosis, grandes cantidades de partículas pesadas en el aire, partículas de grafito, fibras de asbesto para los que trabajan en las constructoras, cáñamo, compuestos industriales, provocan que el tejido sano de los pulmones se vuelva tejido cicatrizante, dando como resultado dolores torácicos y pérdida del aliento. De hecho, está registrado que 1 de cada 5 personas en la ciudad se levanta con dolor en el pecho, como si hubieran dormido con un garrafón de agua encima del pecho y no saben por qué les duele o por qué esa presión. Entonces, bueno, esto nos demuestra que en realidad es por las cantidades grandes de tóxicos o aire pesado que estamos respirando, ¿sí? El sol, hermanos, bueno, el sol en sí es muy bueno. De hecho, de no ser por el sol, pues no habría vida, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? El calentamiento global ha destruido gran parte de lo que es la capa de ozono, la que nos protegía de la radiación solar. Ahora, hermanos, que esa capa está más débil, el sol se ha hecho malo, por así decirlo, porque al entrar en contacto con los contaminantes del aire, entre ellos plomo, mercurio, sí, y uranio, los rayos ultravioleta se hacen malignos y agravan mucho más problemas dermales. Se ha desarrollado, hermanos, problemas oculares. Los gases del aire contaminado pueden irritar los ojos y producir ardor. Algunos organismos transportados por el aire, como mohos y hongos, causan infecciones en los párpados, como el de los ojos, debido a la fragilidad actual de nuestra capa de ozono y la abundante entrada de rayos UV. Demasiada exposición al sol finalmente conduce a una turbiosidad en el lente óptico que se llama catarata, fenómeno que hace poco menos de 100 años era desconocido. Hace 100 años la gente no sabía lo que era una catarata, pero a partir de la revolución industrial, ¿sí?, y hasta nuestra fecha, que las emanaciones de tóxicos ha ido en aumento, se han empezado a desarrollar problemas oculares por causa, hermanos, del exceso de contaminantes pesados que dañan el iris, y además también el sol, que ahora entra, les digo, mucho más fuerte a la tierra. Quemaduras de sol, obviamente, el número de personas que mueren por un melanoma aumenta en un 4% por año. Cada vez hay más cáncer de piel, ¿sí? Y a veces ya, por eso me da miedo recomendar a la gente en las ciudades, ¿sabes qué? Pues toma baños de sol, porque ha habido muchos problemas por causa de ese tipo de situaciones. Dermatitis, pues algunas de las sustancias químicas que se encuentran en pinturas, tintes, cosméticos y detergentes reaccionan, igual que con el plomo y el uranio, con el calor y los rayos ultravioleta, y pueden causar urticarias, ampollas, incluso algunos medicamentos y algunas telas sintéticas. De ahí la reforma, hermanos, en el vestido. Incluso, no sé si ustedes han leído el libro de Deuteronomios, donde el Señor prohíbe la combinación de ciertas telas. Es algo interesante porque de hecho tiene mucho que ver también con la salud. Pero entonces es todo pues una información de otro tipo. La alimentación, pues igual, hermanos, rápido les menciono que actualmente cada vez estamos viendo más problemas o más cardiopatías en el mundo. 1 de cada 4 americanos sufre enfermedades cardíacas y vasculares, ¿sí? Estas enfermedades causan casi la mitad de las muertes en los Estados Unidos. Enfermedades de inmunodeficiencia, mayormente por culpa de patógenos y virus en el aire que desgastan el sistema inmune, mala alimentación y falta de ejercicio que no lo refuerza, y fármacos que lo destruyen. Entonces, cuando a veces trato de recomendar a una persona en la ciudad que cambie su estilo de vida, su alimentación,
esa misma persona se encuentra con muchos problemas, porque todo lo que encuentra en la ciudad, todo lo que entra a las ciudades, incluso verduras y frutas, son o tienen ya cantidades tremendas de contaminantes externos, vía pesticidas, vía fumigantes, lo que ustedes quieran. Entonces, la gente hoy tiene muchas interrogantes en cuanto a esto. Coloqué aquí, hermanos, la enfermedad del aceite, que es el Yusho. Hace poco estos médicos informaban que en Estados Unidos esta enfermedad está nuevamente volviendo a renacer, ¿sí? Esta enfermedad comenzó en 1968 en el oeste de Japón por una intoxicación por causa de un aceite, ¿sí?, que estaba contaminado y que había contaminado pues muchos de los alimentos de los japoneses. Entonces, hermanos, esas industrias empezaron a desechar todo ese aceite contaminado en los ríos, en tierras solas. Pero esto, hermanos, empezó a contaminar mantos acuíferos, empezó a contaminar las granjas de cultivo de arroces y granos japoneses. Y luego, al exportarse todo eso, empezaron a llegar a América, empezaron a llegar a Europa. Y ahora, hermanos, se ha visto un incremento de intoxicación por Yusho en Estados Unidos. Los arroces, mayormente de origen japonés, o los granos japoneses, son los que transmiten esta enfermedad, que básicamente es una intoxicación que provoca, pues, entre otras cosas, dolores de cabeza, incluso convulsiones, o da pie a muchos tipos diferentes de cáncer. Ahora bien, otra de las leyes que nosotros defendemos también a capa y espada como médicos misioneros es el agua. Y el agua, hermanos, en las ciudades para nada es saludable hoy en día. Entonces, aún los arroyos, ríos y lagos más transparentes pueden contener contaminantes químicos, plomo, mercurio, generando daños a los tejidos corporales, anomalías congénitas, cáncer, etc. Algunas aguas corrientes pueden contener bacterias de desechos animales y humanos. Esto provocará trastornos intestinales e infecciones. No sé, hermanos, si ustedes han escuchado acerca del medidor de partículas. Hay algo que dentro de lo que es la hidrología médica se llama medidor de partículas, que es para medir qué tan buena es el agua, qué tan sana está, qué tan libre de metales pesados, cuándo la podemos tomar y cuándo no. El problema está en que en las ciudades, hermanos, está totalmente contaminada las aguas que nos llegan. Estos médicos incluso lo mencionan, ellos lo manifiestan así. Alrededor de 3.5 millones de personas en Estados Unidos las sufren, las nefropatías, por abusos en fármacos, además de una toxicidad de nuestras aguas, por el patético e ineficiente sistema de potabilización. Esto lo menciona los médicos que al principio les comenté, no crean que lo puse yo. Entonces, además de esto, las aguas que nos venden embotelladas, yo no sé si ustedes alguna vez se han dado la tarea o si ya les han comentado en alguna ocasión a algunos médicos de por aquí de la zona, pero para nada les recomendaría, hermanos, a estas alturas que ustedes tomasen agua embotellada, llámese Bonafont, llámese Nestlé, como sea, de la marca que sea purificada. Los mismos médicos han descubierto en la Universidad de Harvard que todos los plásticos que se utilizan para embotellar estas aguas sueltan o desprenden en el transporte y en el calor, cuando van transportándose en los camiones, se genera un efecto invernadero, lo que calienta el plástico y hace que el agua se contamine con los tóxicos del plástico. Entonces, esas aguas embotelladas tienden, hermanos, incluso se han hecho experimentos con animales y se ha descubierto que el agua embotellada, cuando se le da constantemente a razas pequeñas de perros, los deja ciegos. Entonces, si a los animales les hace daño, pues obviamente a nosotros en algún momento también lo va a hacer. ¿Esto por qué, hermanos? Bueno, hasta aquí les he mencionado el aire, el sol, el agua y la alimentación, que son 4 de los principios básicos que defiende la línea de la Reforma Pro Salud. Pero entonces, hermanos, nos encontramos con algo más que nos llama hoy en día mucho la atención. El libro de consejos sobre salud en la página 458, párrafo 2, menciona lo siguiente. Fíjense, hermano. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las dolencias, Satanás producirá enfermedades y desastres a tal punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Entonces noten, hermanos, que Satanás iba a producir ¿qué? Enfermedades y desastres. Y para mis hermanos, que quizá algunos de los que están presentes tienen un poco más de información en el ámbito
microbiológico, hoy en día, hermanos, estamos viendo un aumento de enfermedades infecciosas por virus, patógenos, que antiguamente, hermanos, se desconocían. Cada vez vemos más epidemias constantes por virus X o por virus Y, y eso era algo, hermanos, antiguamente muy desconocido. Ahora bien, ahora mismo está obrando, dice la sierva del Señor. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, noten, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos, por obra y mano de Satanás en muchos casos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Fíjense, hermanos, dice la sierva del Señor, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. Por eso precisamente me llamó la atención el trabajo de estos dos médicos, porque la sierva del Señor mencionaba que en el aire íbamos a empezar a ver que Satanás iba a desplegar una serie de emanaciones tóxicas para nosotros, ¿sí? La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Entonces, hermanos, ¿por qué les menciono esta cita? Bien, porque hay enfermedades en las que directamente está metida la mano de Satanás. Antiguamente, hermanos, y aquí es donde tengo que mencionar definitivamente esto, hoy en día cada vez estamos viendo más problemas en la cuestión de niños, infantes recién nacidos, bebés, que nacen cada vez más con malformaciones, problemas psicosomáticos, problemas incluso, hermanos, de personalidad. Estamos viendo cada vez generaciones, hermanos, de niños, por así decirlo, menos desarrollados de manera intelectual. La misma medicina revela que muchos niños hoy en día ya no podrán desarrollar su cerebro como generaciones anteriores lo podían hacer. El autismo. Así es. Y miren, hermanos, encontramos algunos puntos que quiero compartir con ustedes en esta hora. Una en 8 parejas, ¿sí?, padece o sufre problemas en cuestión de la infertilidad. Hay relación directa con agentes contagiosos en el medio ambiente y químicos en las telas de la ropa interior. Además, se ha demostrado por el Instituto Nacional de las Ciencias de Salud Ambiental que un exceso de cafeína puede reducir temporalmente la fertilidad femenina. Pero esto no es lo que preocupa en realidad, sino más bien las anomalías congénitas. Al exponerse a ciertas sustancias químicas o beber demasiado, estas sustancias nocivas llegan al feto. ¿Se acuerdan, hermanos? De hecho, en la mañana hablaban de eso, cuando a la madre de Sansón se le dieron instrucciones para cuidar a su hijo. Se le mencionó que no debía de beber nada, hermanos, que pudiese alterar al niño. Entonces, hoy vemos cumplida esa parte en el hecho de que muchas madres están heredando a sus hijos enfermedades para las cuales no hay ninguna solución. Bien, estas anomalías también ocurren si la madre toma aspirina o fuma. Todos los años nacen alrededor de 150,000 niños con algún tipo de anomalía congénita. Y hermanos, en realidad esto se está tornando una carga en muchos sectores de la población. Ahora bien, hay algo, hermanos, por lo que estamos atravesando en este momento. Hace rato las hermanas que hablaban de la salud, de la educación, comentaban la tendencia actual en la educación, en la reforma educativa, que se está dando a promover la tolerancia de género, ¿sí? Hablaban incluso de lo que es actualmente el incremento de la homosexualidad en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces yo les hago una pregunta en esta tarde, ¿sí? ¿Ustedes creen, hermanos, que la homosexualidad es hereditaria o se aprende o se adopta, por así decirlo? Ok, hermanos, pues déjenme decirles que si ustedes hubieran dado esa respuesta hace aproximadamente 30 años hubieran estado bien, pero ahorita, hermanos, ya no. Es parte precisamente de lo que estamos viendo en las ciudades en las que estamos viviendo. Miren, a finales de 1940, a toda mujer en peligro de perder un bebé se le prescribía dietilestilbestrol,
una hormona femenina sintética. En 1971 los científicos descubren que provocaba en los bebés nacidos un tipo de cáncer muy raro en los órganos reproductores y se descontinuó. Hoy algunas instituciones como el Instituto Nacional de Salud Ambiental investigan la posibilidad de que algunos plaguicidas y sustancias químicas estén causando problemas similares. Se ha encontrado que algunas de estas sustancias químicas son tan similares al estrógeno que realmente imitan esa hormona y esto afecta el desarrollo de los órganos reproductores en hombres y mujeres. Conlleva el riesgo de una pubertad precoz, bajos números de espermatozoides y tumoraciones en ovarios, pechos o testículos e incluso anomalías, hermafrodismo. Y en sentido hormonal, incluso altera la personalidad de género, mujer-hombre. Esto, unado con las grandes cantidades de hormonas en la mayoría de alimentos de origen animal, podría ser una explicación a la homosexualidad genética, como le está llamando actualmente la ciencia. Entonces, una madre expuesta a grandes cantidades de químicos que alteran el sistema hormonal y aparte esa madre alimenta a su bebé con grandes cantidades de hormonas en los alimentos de origen animal, empezamos, hermanos, a desarrollar problemas y con el paso de las generaciones las líneas cromosómicas se comienzan a alterar al paso que hemos llegado en que hoy existe un gen, según los científicos, que da pie a la homosexualidad. Entonces, cuando yo me encontraba un hermano que veía a alguien homosexual, de hecho en la mañana decían la tolerancia, ¿no? Que nosotros tampoco podemos patearlos y sacarlos de la congregación, pero sí tratar de exhortarlos. ¿Y por qué les presento eso? Para que ahora, hermanos, tengamos también pues la mentalidad de comprender que a veces, no siempre ya es por un berrinche, es porque quizá pues nació mal o él quiso hacerse así, sino porque ahora, hermanos, precisamente el enemigo está metiendo mano en sinvergüenza, incluso en las líneas genéticas que nuestro Señor ha dejado prescritas. Y ahora las generaciones que están naciendo ya nacen con tendencias más grandes a ciertas cosas que la verdad, hermanos, dejan mucho que desear. Entonces, ¿esto por qué lo comentamos? Bueno, por lo siguiente. Fíjense, hermanos. La sierva del Señor escribió en el tomo 3 de Joyas de los Testimonios, página 113. En el porvenir la condición de las ciudades empeorará siempre que más, ¿sí? Y su influencia se reconocerá como desfavorable al cumplimiento de la obra encargada a nuestros sanatorios, ¿sí? Escribió además la sierva del Señor de la ciudad al campo. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para ¿qué, hermanos? Para la salud. La exposición, pongan atención, constante al contagio, el aire viciado, ¿sí? El agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. Pongan atención, ¿sí? Ahora bien, de la ciudad al campo. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. En las ciudades, hermanos, literalmente, y lo podemos ver a cada paso que demos, se olvida constantemente el nombre de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Bien, quiero mostrarles algunas citas más, ¿sí? Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Fíjense lo que escribió la sierva del Señor para todos aquellos que trabajan en oficina. De manera especial apelo a mi hermano José para que cambie su curso de vida. No puede ejercer como pueden hacerlo otros en la oficina. El trabajo encerrado, sedentario y extenuante lo prepara para un repentino quebrantamiento de su salud. Un confinamiento como el que ha impuesto sobre él mismo quebrantaría la constitución física del animal más fuerte. Es cruel, es pecaminoso, es un pecado contra sí mismo, contra el cual levanto mi voz de advertencia. ¿Sí? Bien. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la sierva del Señor escribe: la intemperancia está aumentando por todas partes, ciudades y aún localidades rurales. ¿Sí? Esta más, hermanos, miren. Mensajes selectos, tomo 2. Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades.
Por eso no debemos hacer más inversiones en ellos. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparando a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? ¿Por qué les menciono esto? Bien, ¿alguien se sabe las 8 leyes de memoria? ¿No? El agua, el sol, la abstinencia, el ejercicio, el descanso. Ok, creo que no se lo saben, ¿verdad? Ahí está. Apréndansela, hermanos. Aire puro, sol, abstinencia, descanso, ejercicio, régimen alimenticio conveniente, agua y la confianza en qué, hermanos, en el poder divino. Pero ¿qué creen? Que curiosamente hoy el enemigo nos está a nosotros dando todo lo contrario, ¿sí? A través de las citas que hemos leído encontramos que la sierva del Señor menciona que en vez de agua pura ahora tenemos agua impura, viviendas oscuras en vez de luz solar, tenemos ocio en vez de ejercicio, tenemos trabajos extenuantes y sedentarios en vez, hermanos, de un descanso apropiado. Tenemos un aire viciado en vez de aire puro. Tenemos un alimento adulterado en vez de una buena nutrición. Intemperancia, hermanos, en vez de temperancia. Y por supuesto las ciudades están olvidando cada vez más a Dios. Entonces, el enemigo no ha metido mano solamente en asuntos doctrinales. Como verán, se ha encargado de destrozar nuestros principios en todo sentido. Entonces, ¿por qué, hermanos, tratamos de presentar esta información breve? Satanás se ha encargado de intoxicar y torcer todo aquello que Dios había dejado para el mantenimiento y recuperación de nuestra salud física y espiritual. Por eso hoy en día, cuando te encuentras con una persona sabida de temas de salud y le dices que respire, que se vaya a hacer ejercicio al parque de su ciudad, que vaya a tomar sol, que vaya a buscar frutas o verduras por ahí a los centros comerciales, esas personas se ríen en tu cara y te dicen: ¿cómo crees que eso me va a restablecer? ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente el enemigo ha utilizado aquello que Dios había hecho bueno para enfermar al pueblo de Dios. Entonces, esto explica en gran medida el hecho de que muchos estamos enfermando a pesar de aparentemente guardar los principios de la reforma. Miren, hermanos, quiero presentarles esto porque la invitación que traemos hoy es que empecemos a hacer planes, como la sierva del Señor mencionaba, deshacernos de todo aquello que nos ata en las ciudades, poder, hermanos, buscar un estilo de vida más natural y más cerca de nuestro Señor en la naturaleza. Pero quiero recalcárselos de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben, siempre hay los extremismos, ¿sí? Hay quienes dicen que ya tenemos que estar desde hace rato en la ciudad, en el campo, y dejar aquí solo. Entonces, cuidado. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido del enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento, ¿qué, hermanos? Espiritual. El Señor desea que seamos personas inteligentes, que razonemos, no que nos dejemos llevar por aquello que nos diga cualquier persona que se pare al frente. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones, ¿dónde? En las ciudades perversas. Pero debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Es decir, vas a buscar la manera de evitar la contaminación tanto física como espiritual de la ciudad, pero no por eso la vas a dejar sola y a su suerte. ¿Y quién va a trabajar por las personas que aún están dentro de él? Cada cosa, hermanos, como se ha venido presentando en las exposiciones proféticas, tiene su orden y su lugar en los acontecimientos finales. Sin embargo, la sierva del Señor desde hace rato ha recomendado que quienes estén en la posibilidad de establecer lugares fuera y venir a evangelizar a las ciudades es lo mejor que podríamos hacer, ¿sí? Ok, que ya casi se me acaba el tiempo.
Bien, historia de los patriarcas y profetas. Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esa pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están? Ciertamente, como la sierva del Señor menciona, cada día el tiempo de gracia se termina para un sector grandísimo de la población mundial. Y cada minuto que nosotros desperdiciamos, como mencionaba el pastor Maya, es tiempo que la verdad nos va a salir muy caro el día de mañana cuando estemos delante de nuestro Señor. Mi deseo de oración en esta tarde, hermanos, para dar pie a lo siguiente, es que consideremos efectivamente que así como el enemigo ha torcido nuestros pilares doctrinales, también ha buscado el modo de dañar el cuerpo físico que Dios nos ha dado como un templo para él. Y no solo a través, hermanos, de lo que ya hemos aprendido de sobra, sino también de cosas que a veces nosotros ni siquiera imaginamos. Si no queremos enfermar, si no queremos que nuestros familiares sigan sufriendo, si no queremos que nuestros hijos sigan sufriendo, busquemos el modo de obedecer un mandamiento, hermanos, que desde hace rato la sierva del Señor venía recalcando. Busquemos la manera de salir de la ciudad, pero seguir al mismo tiempo evangelizando a esas personas dentro. Entonces, pues mi deseo de oración en esta tarde, espero que nos pueda ser de utilidad y comprender, hermanos, que en realidad, si el día de mañana vamos a ver enfermedades que no van a ser directamente relacionadas con que coma mal, o que no tome agua, o que no tome el sol. Habrá muchas enfermedades que el enemigo está inventando y que el día de mañana quizá no le vamos a encontrar explicación, pero sabemos que sí tienen solución a través del poder de nuestro Señor, ¿sí? Los invito por favor también a que sigamos progresando en el conocimiento. Hermanos, en este momento pues nadie somos nadie para juzgar a nadie, pero en cada congreso nos da gusto porque vemos avances en cuestión de la reforma pro salud. Vemos que se mejoran cosas, pero a su vez hay muchas cosas que también todavía nos falta por mejorar en cuestión alimenticia, en cuestión de diferentes aspectos. Cada cual sabemos los errores que estamos todavía cometiendo y les exhorto, hermanos, a que demos pasos más agigantados para que de ese modo la venida de nuestro Señor se acerque aún más.